Bienvenidos a El Canal del Misterio. Hoy os traigo un relato inquietante, de esos que ponen los pelos de punta, porque nos recuerdan que el terror no siempre se esconde en las sombras, a veces llama directamente a la puerta de casa. Quédate hasta el final, porque lo que ocurrió aquella noche es solo el principio de una serie de sucesos que te dejarán sin aliento. Cuando tenía 10 años me fui a vivir con mi padre. No conocía a nadie en el barrio, salvo a una familia amiga suya, una madre soltera con 3 hijos. Tuve suerte, porque entre ellos había una chica un par de años mayor que yo. Tendría 12 cuando nos conocimos. Con el tiempo llegamos a tratarnos. No éramos íntimos, pero compartíamos el mismo grupo de amigos. Una noche, mi amigo Roberto estaba en su casa con ella y con su hermano pequeño. La madre de mi amiga estaba trabajando y los 3 estaban solos. Aquella mujer había estado ayudando a una señora a través de su trabajo y se habían hecho bastante cercanas. Lo que no imaginaba era que la hermana de aquella señora había pasado un tiempo en un centro psiquiátrico y recientemente había sido dada de alta. Esa noche, mientras Roberto y mis amigos estaban tranquilos en casa, alguien llamó a la puerta. Mi amiga pensó que era su madre, porque siempre tocaba de una forma especial, y abrió sin pensarlo. Roberto, que no tenía permiso para estar allí, salió corriendo por la ventana hacia su casa, unas calles más abajo, sin darle importancia al asunto. Pero no era su madre. Era la hermana de la mujer a la que su madre ayudaba. Había conseguido averiguar dónde vivían y el horario de trabajo de la madre. Entró en la casa sin dudarlo. Aquí los detalles se vuelven confusos y casi prefiero no saberlos nunca. Solo sé que el hermano pequeño logró escapar y correr a casa de los vecinos para pedir ayuda. Lo demás fue una tragedia terrible. Aquello ocurrió una semana antes de Navidad. La noticia estremeció a todo el vecindario. Yo no pude asistir al funeral, pero nunca olvidaré el silencio pesado que cayó sobre la calle. Fue como si la oscuridad se hubiera instalado allí para siempre. Pues bien, otro día, mi hermana estaba fuera con su desagradable costumbre, y cómo no, apareció. Esta vez, como de costumbre, estábamos completamente solas, y ella decidió que ya había tenido suficiente. Me dijo que me quedara en la cochera, que iba a enfrentarse a ellos. Empezó a caminar hacia el todoterreno y a mitad del camino de entrada nos contaría más tarde. Sentí un terror, un pavor paralizante, como si supiera que si daba un paso más estaría muerta. Estaba paralizada por el miedo en estado puro. Dio media vuelta y entró en casa. Finalmente, el coche familiar estaba en el taller por algún problema, así que todos nos quedamos atrapados en casa esa noche. Mientras mis padres estaban allí, mi hermana salió a fumar. Yo salí con ella, y al poco tiempo apareció el todoterreno. Me dijo que corriera adentro a avisar a mi padre, y así lo hice. Mi padre cogió rápidamente su arma y empezó a bajar a paso ligero por el camino de entrada, pistola en mano, en dirección al vehículo, pero sin apuntar directamente. El todoterreno pisó el acelerador a fondo, salió derrapando y se incorporó a toda velocidad a la autopista cercana. Mi padre, siendo policía, se fijó en el año, el modelo y los rasgos distintivos. Lo más aterrador, la matrícula estaba cubierta con cinta adhesiva. Nunca más lo volvimos a ver. Yo tenía apenas 4 o 5 años y mis padres acababan de separarse. Mi madre vivía en un apartamento de 2 habitaciones. Yo tenía mi propio cuarto, pero prefería dormir en su cama siempre que me quedaba con ella. Nuestras 2 habitaciones estaban al final del pasillo, una justo enfrente de la otra. El apartamento estaba en la primera planta y recuerdo que era en pleno verano y mi madre tenía una ventana abierta en su habitación que estaba justo detrás de la cama, sobre el cabecero. El caso es que me desperté en mitad de la noche y recuerdo haberme sentado y ver a nuestro gato sentado en el marco de la puerta de la habitación de mi madre. Debo aclarar que su puerta estaba abierta y se podía ver parcialmente mi dormitorio. Esto era extraño porque nuestro gato normalmente siempre dormía en la cama con nosotras. Mientras lo observaba, entró en mi habitación y maulló. Me giré hacia mi madre y la desperté.
En los 3 o 4 segundos que tardé en despertarla y que me preguntara qué pasaba, ambas volvimos a mirar hacia el marco de la puerta, y allí había un hombre, de pie junto a mi puerta abierta, saliendo de mi habitación. Todavía no sé cómo lo hizo tan rápido, pero mi madre me cogió y me lanzó literalmente por la mosquitera de la ventana. Ella salió justo detrás y pudimos empezar a gritar pidiendo ayuda, y alguien llamó al 112. La policía llegó, pero no encontró signos de entrada forzada, solo que la puerta principal estaba sin cerrar, lo que les llevó a creer que el hombre debió de salir por ahí. Lo extraño fue que mi madre juró y perjuró que había cerrado la puerta esa noche con el cerrojo de seguridad y la cadena. Una semana después, mientras limpiaba la cocina, abrió el armario del calentador de agua y encontró un cuaderno con nombres y dibujos, así como un par de guantes y algunos envoltorios de chicle. Se volvió a llamar a la policía, pero lo único que pudieron hacer fue especular que el hombre había estado en nuestra casa y se había escondido hasta que nos quedamos dormidas. Un día, mientras hacía la colada, una de las luces del sótano se fundió. Mi sótano está distribuido de tal manera que el cuarto de la colada está separado del resto por una pared y una puerta. Para subir, tienes que salir del lavadero y atravesar la otra parte del sótano. La luz que se fundió fue en la otra parte, no en el lavadero. Como era la única luz de ese lado, estaba bastante oscuro. Terminé la colada que tenía que hacer mientras sentía un pavor terrible de tener que cruzar el sótano a oscuras. Salgo del cuarto de la colada, llego a la mitad del sótano y oigo una fuerte carcajada. Imaginad el sonido que hace la gente al imitar a una bruja. Ahora, imaginad que esa bruja ha estado fumando durante 50 años, lo que hace su voz mucho más grave y ronca. Eso fue lo que oí, con total claridad justo detrás de mí. No dudé ni un segundo y salí disparada hacia las escaleras. Esperé a que mi padre llegara a casa y entonces cambié la bombilla. No he vuelto a oír esta carcajada desde entonces, y no se lo he contado a nadie en la casa. Esto le pasó a una amiga mía. Me lo contó hace aproximadamente un año. La llamaremos Marta. Marta tiene poco más de 20 años y trabaja como profesora particular de inglés aquí en España. Una tarde, hace unos años, estaba dando clase a un chico de bachillerato. Estuvieron estudiando hasta bastante tarde y los autobuses ya habían dejado de pasar. Como la casa del chico estaba muy lejos, le preguntó si podía quedarse a dormir en el suelo de su apartamento y coger el primer autobús por la mañana. Marta se mostró muy reacia, porque invitar a un estudiante adolescente a pasar la noche no sonaba como una gran idea, pero él se lo suplicó y finalmente ella cedió. Volvieron a su pequeño estudio. Ella se metió en la cama mientras él extendía una manta en el suelo y ambos se durmieron. Unas horas más tarde, quizás a las 2 de la madrugada, el chico despierta a Marta. «Tengo mucha hambre», le dice. «Vamos a buscar algo de comer». Lucía abre los ojos y lo mira con incredulidad. «¿Comida? ¿Ahora? Son las 2 de la mañana. Vuelve a la cama». Pero el chico insiste. «No, de verdad, tengo muchísima hambre. Vamos a comer algo ahora mismo». Ella le dice que hay algo de sopa instantánea en la cocina, que puede prepararse un poco si quiere. Pero eso no le satisface. No quiere sopa. «Hay un bar 24 horas justo al final de la calle. Vamos allí». Finalmente, después de varios minutos de persuasión, el chico consigue que Lucía vaya con él al bar. Salen del piso y se dirigen a la calle. Tan pronto como están fuera, el chico se vuelve hacia Lucía y le dice con voz temblorosa: «No tengo hambre. Me desperté en mitad de la noche y miré debajo de tu cama. Hay un hombre durmiendo ahí». Llamaron a la policía y descubrieron que un hombre sin hogar había estado viviendo en el piso de Lucía, durmiendo bajo su cama, durante 2 meses. El chico solo pudo verlo porque él dormía en un colchón en el suelo, lo que le daba una visión clara y directa de lo que había debajo de la cama de ella. Estaba conduciendo por un atajo que iba desde Almería hacia Murcia. Este camino es una carretera secundaria de 2 carriles que atraviesa la nada más absoluta, el desolado desierto de Tabernas.
Es un paisaje casi lunar, solitario y silencioso. Así que ahí estaba yo, conduciendo solo por la tarde, adentrándome en las áridas colinas que separan esa zona de la autovía principal. Una vez que llegué a la cima, la carretera descendía por un cañón con matorrales altos a ambos lados. A lo lejos, vi algo extraño en medio del asfalto. A medida que me acercaba, reduje la velocidad y pude ver la escena con claridad. Un deportivo rojo detenido de lado, bloqueando ambos carriles. Una maleta abierta con ropa esparcida por todas partes y dos cuerpos tendidos boca abajo en la carretera, un hombre y una mujer. Me detuve a unos 30 metros de distancia y sentí cómo se me erizaba el vello de la nuca. Siendo exlegionario, mi instinto de supervivencia se disparó. Busqué bajo el asiento, saqué mi pistola de 9 milímetros y subí una bala a la recámara. Algo no encajaba en absoluto. Parecía demasiado perfecto, como si fuera una puesta en escena, una emboscada. Había algo que estaba terriblemente mal. Mientras escaneaba la carretera, tracé una posible ruta en mi mente. Pasar por la izquierda del hombre, girar bruscamente a la derecha de la mujer detrás del deportivo y así estaría al otro lado. Metí primera, pisé el acelerador a fondo y seguí la línea que había planeado. Pasé rozando la parte trasera del coche sin chocar con él ni con ninguno de los cuerpos en la carretera. Continué unos 100 metros más y reduje la velocidad para poder respirar y calmar mi corazón desbocado. Al mirar por el espejo retrovisor, vi cómo los dos cuerpos se ponían de rodillas y unas 20 personas emergían de la maleza alta a ambos lados de la carretera junto al coche. En ese mismo instante, mi pie derecho aplastó el acelerador contra el suelo y no lo solté hasta que tuve que frenar para incorporarme a la autovía. Nunca sabré qué me habría pasado si me hubiera bajado del coche para comprobar el estado de los cuerpos o si me hubiera detenido más cerca de ellos. Unos amigos y yo estábamos de pesca nocturna en una zona remota del río Guadalquivir. Estábamos sentados en la orilla con una buena hoguera encendida, acompañados por la charla ociosa de siempre y unas cuantas cervezas. De repente, todo el mundo se calló, como si alguien hubiera pulsado un interruptor. Nos quedamos todos mirando fijamente hacia la otra orilla del río y sentimos como si algo o alguien nos estuviera devolviendo la mirada. Era una sensación muy inquietante que algunos del grupo intentaron disipar con el típico humor de machotes, cuando un sonido que helaba la sangre surgió de la otra orilla y nos congeló a todos en el sitio. Aquel sonido no se parecía a nada que yo hubiera oído antes, y me hizo vibrar y sentir un hormigueo en cada vello del cuerpo. La única forma en que podría describirlo es como si a una persona salvaje, sin capacidad de hablar, la estuvieran destripando viva. No eran palabras, solo ese grito agudo y aterrador. Nadie se movió ni dijo una palabra. Todos nos quedamos allí, petrificados, con la mirada fija. Entonces, con la misma brusquedad, se desató un segundo grito, con aún más fuerza que el primero. En ese momento, varios de nosotros salimos corriendo hacia nuestras furgonetas, que estaban aparcadas a pocos metros, para coger cualquier cosa que pudiera servirnos para defendernos. Cuando volvimos, nos sentamos allí en silencio con los ojos clavados, mirando hacia la orilla opuesta, observando cómo la luz de nuestra hoguera se reflejaba en las rocas. Nos quedamos esperando otro grito o que algo se moviera al otro lado del río. Finalmente, un tercer grito llegó, igual de repentino, pero esta vez fue en nuestro lado del río, saliendo de los arbustos a apenas 1 metro de distancia. Salimos todos pitando de allí, dejando la mayoría de nuestras cosas atrás. Cuando llegamos a las furgonetas, oímos el grito una última vez, justo detrás de la línea de árboles. Pisamos el acelerador a fondo para largarnos de allí y nunca descubrimos qué o quién estaba produciendo aquellos sonidos. Era una noche de viernes y mi amigo Javier pasaba a buscarme en su coche por mi casa. Yo iba con mucha prisa, porque llegábamos tarde al partido de baloncesto en la ciudad.
Durante todo el trayecto nos lo estábamos pasando tan bien que ni siquiera me di cuenta de que no llevaba el móvil. Busqué en el asiento del coche, en el suelo, pero no estaba allí. Estaba seguro de que simplemente lo había olvidado en casa. Durante el partido no podía dejar de preocuparme por si se me había caído el móvil en algún sitio, así que le pedí prestado el teléfono a Javier y corrí al baño. Marqué mi número y esperé que alguien en mi casa contestara. Sonó 3 veces antes de que alguien descolgara, pero al otro lado solo había un silencio sepulcral. Grité al teléfono, un poco frustrado, explicándole a quienquiera que estuviese al otro lado que solo estaba comprobando si me había dejado el móvil en casa. Nadie respondió. Supuse que era mi hermano pequeño gastándome una broma, así que colgué. Llegué a casa tarde esa noche y vi que mis padres no estaban. Entré y los llamé para saber dónde andaban. Me dijeron que habían salido a cenar y a ver un concierto en el parque con mi hermano pequeño. Me contaron que se habían ido poco después que yo para el partido y que tardarían una media hora en volver. Así que colgué y me puse a buscar mi móvil. Pero entonces una idea heladora me recorrió la espalda. ¿Cómo pudo alguien de mi familia coger mi teléfono si no habían estado en casa? Sentí una punzada en el estómago mientras el miedo se apoderaba de mí. Fue en ese preciso instante cuando oí cómo la puerta trasera de mi casa se abría y se cerraba. Sin pensarlo 2 veces, salí disparado por la puerta principal hacia la casa de los vecinos y llamé a la policía. Al parecer, la puerta trasera se había quedado abierta y alguien simplemente había entrado en nuestra casa. No robaron nada, pero lo más aterrador es pensar que podríamos habernos quedado dormidos con un completo desconocido dentro. Tiempo atrás, una familia se mudó a la casa de al lado. Tenían un hijo que, sencillamente, no estaba bien de la cabeza. Estaba obsesionado con las películas de terror sangrientas y siempre quería que le contara cosas de mi tiempo en el ejército que ninguna persona normal querría oír. También le encantaba ser cruel con los animales callejeros. Ese chico era un verdadero perturbado. Tenía 19 años en aquel entonces y mi hija Sofía tenía 7, pero él siempre buscaba la manera de hablar con ella. Le sacaba conversación cuando volvía andando del colegio. Le hablaba por encima de la valla cuando ella jugaba en el jardín. Pero lo que realmente me hizo estallar fue cuando llamó a casa preguntando por ella. Eso fue el límite. Fui a su casa y perdí los estribos con él y sus padres. Le grité que se mantuviera alejado de mi hija, que más le valía no volver a acercarse a ella nunca más. A partir de ahí, las cosas se pusieron aún más raras. Mi hija siempre ha tenido mucha imaginación y era un poco miedosa. Creía que había monstruos debajo de su cama y cosas por el estilo. Así que cuando nos dijo que había algo viviendo en su armario, que le daba demasiado miedo levantarse por la noche para avisarnos, pero que durante el día no estaba, no le dimos mayor importancia. Pasaron unas semanas y una noche mi mujer y mi hija se quedaron en casa de mi suegra para una noche de chicas. Así que aproveché para ver unas películas y me quedé dormido en el sofá del salón sobre las 2 de la madrugada. De repente, recibo una llamada de mi vecino, el del hijo siniestro, diciéndome algo como: «Oye, vimos que estabas despierto, así que te llamamos. Nuestro hijo ha desaparecido. Fui a su cuarto para ir al baño y su puerta estaba abierta, lo cual es muy raro, y no había ni rastro de él. Necesitamos ayuda para buscarlo». La llamada me despertó de golpe, aunque yo no estaba despierto, así que les pregunté por qué creían que lo estaba. «Ah, es que él te vio caminando por el piso de arriba y la luz está encendida». La sangre se me heló en las venas. Yo había estado inconsciente en el sofá y sé perfectamente que nadie había encendido ninguna luz. Les colgué, corrí fuera hacia mi coche para coger mi escopeta, pero en ese momento vi que la policía llegaba a la casa de mi vecino. En ese punto, corrí hacia ellos y les grité que había alguien en mi casa. Ahora podía ver claramente que las luces del cuarto de mi hija estaban encendidas y una silueta se paseaba de un lado a otro.
Cuando los agentes entraron, encontraron al hijo del vecino. Estaba esperando en la habitación de mi hija con un pequeño escondite montado en su armario. Dijo que le gustaba verla dormir a la luz de la luna.